Cuando van a salir en pelotón, van a pasar este pequeño rompemuelle que está a la altura de la alfombra, los que no lo han visto y están al fondo. Ok, éxito, con cuidado Antonio, aquí te espero. Domingo 8 de junio del 2025. Bueno, hoy día toca un día especial, día de competencia. Siempre los días de competencia son muy bonitos. Para mí, bueno, yo creo que en general para todo el mundo, ¿no? Sea carrera de ciclismo, de triatlón, de running o de cualquier tipo de carrera para un deportista, creo que es un momento especial. El día que uno se pone un dorsal y bueno, va a buscar pues su mejor resultado, sus mejores tiempos, sus mejores números, los podios, etcétera, ¿no? Entonces bueno, hoy día tocó Gran Fondo Paracas. La verdad que yo estaba muy ilusionado por ir a esta carrera porque ya fui a la del Cusco, que fue en octubre del año pasado, y quedé muy contento, la verdad. Una experiencia muy bonita. Y entonces bueno, yo dije, aquí en Paracas va a ser igual de bonito y con un terreno distinto, lógicamente, ¿no? En Cusco era un circuito con bastante montaña, una escalada larguísima de más de una hora, en altura. En cambio este terreno era distinto, o sea, es relativamente plano, son 120 kilómetros relativamente planos, con repechos, es cierto, con mucho viento en contra, pero que se presta para una dinámica distinta en el pelotón, ¿no? Entonces, a mí me gustan más estas carreras. Esto lo he comentado muchas veces antes en otros videoblogs. No todo el mundo está de acuerdo porque hay mucha gente que le gustan las carreras para arriba porque se piensa pues que la escalada es la que divide a los deportistas, a los ciclistas en este caso, según sus fuerzas, ¿no? Lo cual es cierto, obviamente, ¿no? Pero justamente en los circuitos planos como este de acá es donde no solo importan pues las piernas, sino también importa un poquito la experiencia quizás o cómo uno se puede manejar en el pelotón para sacarle provecho a los pocos o a los muchos vatios que tenga, ¿no? Entonces en carreras así es donde a veces alguien fuerte puede llegar un poco más atrás que alguien que no es tan fuerte, ¿no? Entonces por eso me parece interesante este circuito. Ahí voy a poner ahí una imagen para las personas que bueno, no son de Perú o no son de Lima, no conocen Paracas, para que vean más o menos cómo era el circuito, el perfil. La parte más alta era, no se puede decir una escalada, sino es un falso llano que nos llevaba hasta la Panamericana Sur, de 10 kilómetros, que era un tramo relativamente duro, dependiendo del ritmo al que vaya el pelotón, ¿no? Pero más o menos esa era la configuración del recorrido. Entonces bueno, como se vio al inicio, los primeros minutos fueron de una partida neutralizada para hacer ese callejeo por el pueblo que en ese momento con el pelotón grande, más o menos yo calculo 170 personas aprox. Entonces, obviamente, pues empezar la carrera ahí con el pelotón lanzado por esas calles pequeñas era un poco complicado. Entonces la organización dijo, no, hacemos partida neutralizada, así como en las grandes carreras, como una etapa del Tour, y en la carretera ahí se lanzó el inicio de la competencia, ¿no? Y eso fue lo que ocurrió. La verdad es que el ritmo fue un ritmo bastante rápido todo el tiempo, es cierto. Había varios cambios de intensidad. Yo creo que me sentí bastante bien. O sea, no podría decir que era un ritmo fácil, pero tampoco era un ritmo durísimo. Pero sí tenía muchos cambios de ritmo. Entonces yo creo que justo lo que estaba haciendo en las últimas semanas, en las últimas 3 semanas, como se vio en los videoblogs, estaba haciendo varios entrenamientos que incluyesen cambios de ritmo, como por ejemplo las miniseries Billads, las 30-30, las que todo el mundo las conoce, todo el mundo las hace. Entonces yo creía que era un buen entrenamiento para un rodaje de este tipo que va a tener cambios de ritmo constantemente. Otra cosa que yo había entrenado, o mejor dicho, le había puesto foco en las últimas semanas, era hacer un poquito de zona 5, series cortas de 2 minutos, más o menos apuntando a 280 vatios, en mi zona 5, porque intuía pues que aquí en este circuito había que necesitar intensidades de esa magnitud, de ese nivel, ¿no? Y por ejemplo ahorita ya dimos la vuelta en el primer punto de giro, que era el puerto, pero antes de eso habíamos pasado el museo, que era la primera dificultad, digamos, el primer repecho medianamente duro, que podría significar un problema pues para mí, bueno, y para todo el mundo, para los que no tuvieran los números para pasar con el grupo principal. Entonces bueno, ese primer paso por el museo lo hice bien, creo. Ahí he puesto los datos, un poco más de 300 vatios creo, por un poquito menos de 2 minutos. Y después de eso, bueno, al dar la vuelta en U, entonces el grupo seguía pues bastante grande, ¿no? Había ya una fuga que se había gestado
minutos antes, mi amigo Eric estaba ahí en la fuga, que por cierto mi amigo Eric pues el año pasado tuvo un infortunio, tuvo una caída acá, una fractura muy seria, que le ha tomado bastante tiempo recuperarse, pero él tenía mucha ilusión de venir acá y digamos de terminar eso que quedó inconcluso el año pasado, ¿no? Entonces él estuvo en la carrera, se dio el lujo de estar ahí fugado 1 hora, y después de eso digamos que terminó bastante bien el grupo de punta, ¿no? O sea, digamos que Eric hizo una buena carrera, se quitó el clavo el año pasado, desbloqueó ese mal recuerdo de lo que fue pues la edición del 2024, y ahora le fue bastante bien. Entonces Eric estuvo en fuga con algunos, creo que estaba Mario también adelante en fuga. Yo en ese momento, en la posición en la que estaba el pelotón, pues yo no sabía quién está en fuga, pero sí sabía que, o sí podíamos ver a unos 3 o 4 que iban más adelante, no demasiado lejos, yo diría que quizás estaban a 1 minuto aproximadamente, y el pelotón hasta ese momento se mantenía tranquilo. En este punto estamos ya yendo hacia el Candelabro, que es ese falso llano de 10 kilómetros. Yo pensaba también en mis cálculos previos a la carrera que este podía ser un punto crítico, porque si el grupo empezaba a ir fuerte en este falso llano iba a costar mucho, y ahí estoy viendo los números, recién los estoy viendo ahorita. Durante la carrera no he visto ningún número, obviamente. Ahí simplemente tenía que guiarme de mi percepción de esfuerzo, mis sensaciones, y si es que aguanto bien, y si no, ni modo. Pero ahí estoy viendo esos primeros minutos de la escalada, bueno, no es una escalada, perdón, de ese falso llano que es ir hacia la Panamericana Sur, ir hacia el Candelabro, y los primeros minutos fueron bastante duros, potencias bastante altas, pero después el ritmo fue más o menos estable, creo yo, pero un ritmo estable pero duro, pero estaba en mi alcance, eso es lo que yo sentía al menos. Y viendo los números, que me parece que ahí los estoy poniendo, 17 minutos para esos 10 kilómetros, 11 kilómetros, una normalizada creo que de 200 decía más o menos. O sea, un ritmo, para mí ya eso es duro, pero digamos que por esa duración era manejable, y sobre todo sabiendo que ya al dar la vuelta en U, porque íbamos a regresar por el mismo lugar, era de bajada, y aunque había viento en contra, yendo en pelotón, pues uno podía descansar medianamente bien, y eso se va a ver más adelante en los números de esa bajada, que eran bien bajitos, ¿no? Pero hasta ese momento yo veía pues el pelotón estaba tranquilo. Ahí por ejemplo a Eric ya lo habían neutralizado, pero estaba Gonzalo, el campeón del año pasado, mi otro amigo Gonzalito, para diferenciarlos, también estaba ahí. O sea, el pelotón estaba todavía compacto, con bastante gente. Yo diría, bueno, no estaban todos los que iniciaron, pero yo creo que estaríamos unas 50 unidades en ese pelotón. Lo que a mí me daba tranquilidad es que todavía estaban los big boys del pelotón, o sea, los 2 Gonzalos, Eric, y bueno, y muchos otros más también, que es gente de muy buen nivel. Pero si ellos estaban todavía ahí, yo decía, entonces no hay mayor preocupación, o sea, la carrera se va a complicar todavía más adelante. Entonces en esta parte estamos yendo hacia el norte, estamos yendo hacia Pisco, donde íbamos a dar la única vuelta en U en esa zona de Pisco, y hasta ahí el pelotón seguía medianamente tranquilo, pero sí había algunos intentos de fuga en ese tramo, sí recuerdo. Ahora, eran intentos de fuga que en mi opinión pues no tenían mucha probabilidad de éxito, porque ese terreno no permitía abrir hueco con cierta facilidad. Y mi amigo Luchito se quedó ahí, no sé, algo le pasó con su asiento. Entonces los intentos de fuga creo que no iban a tener alta probabilidad de éxito, porque el pelotón pues en 2 pedaleadas ya se ponía en línea y los cogían rápidamente, ¿no? Lo que sí notaba también es que en cada cambio de dirección, en cada vuelta en U, que en total hubo como pues yo diría, no sé, 3, 4 veces que hacíamos eso, obviamente había que aplicar mucha potencia para poder coger al pelotón y que no se nos vaya. Pero felizmente eso también creo que lo manejé bien. Pero en general yo diría que las sensaciones eran cambiantes, ¿no? Porque por momentos había mucha exigencia y otros momentos había ya minutos de descanso, ¿no? Sin embargo, en general yo me sentía bien, pero hubo un cierto momento que yo creo que es más o menos a esta altura, ya cuando nos estábamos yendo de nuevo hacia el museo, que era el segundo pase por el museo, que para mí también era un momento crítico, porque yo imaginaba, sospechaba, hasta ese momento todavía estaba el pelotón compacto, con los capos del pelotón, por decirlo de alguna manera, todavía estaban presentes. Entonces
en algún momento se iba a romper la carrera y yo pensaba que iba a ser justo aquí en el pase por el museo. Yo ahí empezaba a sentir las piernas un poco mal, ¿no? Entonces ya, o sea, no mal, no estaba fundido, pero sí sentía ya el trajín de todos los kilómetros anteriores. Yo hice todo lo posible por cuidar piernas, o sea, no exponerme, estar en el lado correcto de la pista para cubrirme del viento. Aquí tuve un error porque ya estamos llegando al museo y yo me tiré para la izquierda, pero que creo que en esta vuelta el viento venía del lado contrario, entonces tuve que al final pasarme hacia el lado derecho y de ahí al medio, ¿no? Y aquí estamos ya en la escalada del museo, en el repecho del museo, y aquí sí creo que Gonzalo, el campeón vigente, puso un ataque para empezar a filtrar el grupo. Entonces yo ahí, bueno, dije, trataré de seguirlos. Y ahí estoy viendo los vatios, son sumamente altos, la verdad. Sumamente. Y ahí está Gonzalito también. Estaba ahí Francisco. Entonces, bueno, yo dije, bueno, trataré de aguantar. Ahí está Luis Ángel también, estoy viendo. Bueno, todos los chicos fuertes están acá, sinceramente. Entonces, Héctor está más adelante también. Dije, bueno, si paso este repecho, bueno, podré avanzar un poquito más, ¿no? Yo sinceramente no tenía la certeza de poder aguantar todo el rodaje con este pelotón, digamos, de cabeza, pero dije, bueno, ya pasé el repecho que es lo más duro, y me costó muchísimo, sinceramente. Ahí acabo de poner los números, 330 y tantos vatios, creo, un poquito menos de 2 minutos. Para mí eso es sumamente alto, pues, ¿no? Pero la verdad que ahí logré pasar ese repecho, pero ya ahí me costó. En ese rato yo me acuerdo que me abrí para un lado para ver si había algún corte que se había producido, y definitivamente sí se había producido un corte, como era lo lógico. Si los chicos fuertes habían incrementado la intensidad, era para hacer una selección, y la selección había ocurrido. Entonces, una vez que yo volteé para atrás y vi que la selección estaba hecha, dije, ya, aquí tengo que agarrarme como sea, y es lo que traté de hacer. Traté de estar pegado, ahí me acuerdo que me abrí para ya irme hacia atrás y ahorrar el máximo de fuerzas, porque ese ritmo ya era sumamente alto. Pero aquí sí ya me empezó a costar muchísimo, ¿no? Ahí un tramo de ligero descenso, pero ni bien empezó el falsollano de nuevo, ya no pude aguantar el ritmo de los chicos, que era la cabeza de carrera, me parece, en ese momento. Y entonces estuve en solitario. Pasó un perseguidor que yo lo quise seguir, pero sinceramente estaba yendo muy duro. Yo no podía ir ni siquiera a su rueda. Después pasaron unos cuantos más también, que iban a un ritmo distinto al mío, o sea, estaba muy fuera de mi alcance. Así que lo único que me quedó es seguir esperando a algún grupo al que pueda seguir, y ese grupo que está ahí es el que ya más o menos pude agarrarme, ¿no? A ese grupito, justo antes de llegar a dar la segunda vuelta en el puerto, me pude sumar, pero yo sentía que también estaban yendo sumamente rápido. Ahí está el grupo de cabeza que ya habían dado la vuelta en U. O sea, no estaban tan lejos en realidad, estaban ahí a medio minuto más o menos. Entonces dimos la vuelta en U y yo creo que, por lo que recuerdo, traté medio de organizar a ese pelotoncito, ¿no? Porque en realidad éramos como 4 o 5, pero cada uno iba pues no sé, a su máximo ritmo, en vez de tratar de hacer relevos entre todos, que en algún momento empezamos a hacerlo. Ahí apareció Moisés también, que venía persiguiendo por detrás. Al final hicimos un grupito como de 3 o 4. Traté de decirles que lo mejor era hacer un relojito en sentido horario, porque el viento me parece que venía del lado izquierdo en ese momento, ¿no? O sea, la idea era hacer relojitos, relevos cortos, pero sinceramente yo sentía que cada cambio de relevo era muy duro. Entonces, yo me empecé a sentir ya bastante mal en ese momento. Ya no tenía piernas para seguirlos, y al final tuve que dejarlos ir. La verdad es que aquí yo dije, ya, ahora sí me quedo solo, porque todavía faltaba un montón, pues desde el puerto hasta llegar a meta, ahorita no sabría decir, quizás 20 kilómetros o más. Entonces estaba ya ahí completamente solo, el grupo de punta adelante y algunos que iban persiguiendo, que iban integrándose ese pelotón de punta. Hasta que llegó este grupito, y a este grupo sí me pude unir, ahí lo vi, estaba Johan, estaba Dauyi, que es mi compañero de equipo, estaba Romy, que era la primera dama, y ahí veo también está mi colega Rafo. Yo de Rafo sí me acordaba que él era de mi categoría, entonces yo dije, creo que en el grupo de adelante no había nadie que sea de categoría 50, me parecía al menos, ¿no? Entonces dije, si estoy acá y está Rafa, entonces quizás nosotros dos somos los que podemos pelear algún puesto, ¿no?
Entonces cuando pensé en eso dije, ya, de este grupo no me puedo descolgar. Y éramos un grupito de, no sé, 5 más o menos. Traté de recuperarme, de cuidar piernas un poco. Y es más, yo le dije ahí, me acuerdo a Daoui, yo le dije, Daoui, por favor, ayúdame. Creo que aquí puedo disputar algo en mi categoría. Porque ahí está Rafa, que es también de mi misma edad. Le dije, Daoui, por favor, ponte al frente en el repecho del museo. Porque yo estoy ahorita a punto de acalambrarme. Entonces ponte adelante y no vayas muy duro para poder pasarlo, ¿no? Porque si no me van a dejar estos chicos. Entonces Daoui, bueno, se fue para adelante, pero al final yo creo que alguien más, creo que fue Johan, puso el ritmo y lo puso, la verdad, mucho más duro de lo que yo necesitaba. Ya no se podía hacer nada, entonces tuve que seguirlos nomás. Felizmente aguanté ese ritmo que ya tampoco eran vatios tan altos. O sea, yo calculo que si en los pases anteriores, en el sentido inverso, íbamos a 330, algo por ahí, esta vez hemos subido, calculo a 280, ¿no? Pero, o sea, no es tan duro, pero a esas alturas ya me estaba costando un montón. Ahí en plena bajada casi me corto, ¿no? Pero al final, bueno, pude conectarlos de nuevo, inclusive pude dar un relevo. Ahí lo vi a Francisco que había tenido un percance ahí, un enganchón con alguien y se le habían roto los radios, ¿no? Entonces ya tuvo que abandonar la carrera. Pero bueno, al final yo seguí con mi pelotón. Y aquí ya llegamos al pueblo. Entonces cuando ya llegamos al pueblo, ya estaba ya completamente acalambrado. Y me pasó algo bien raro. A mí siempre me ha pasado calambres todo el tiempo, sí, cuando la intensidad es muy alta. Pero son calambres que definitivamente me impiden seguir moviéndome por un rato, ¿no? Pero esta vez sentí el calambre y sin embargo podía seguir pedaleando con cierto cuidado. Y no sé, yo creo que tuvo que ver el hecho de que ya sentía que estaba a punto de llegar a meta y que tenía una persona con la que iba a disputar algo probablemente. Justo ahí pasamos por mi hotel, ahí está mi carro cuadrado por ahí. Esta parte me gustó mucho, ¿no? Era un callejeo con mucha curva, peligroso porque no sabía si podía cruzarse un carro por ahí. En esta curva ahí de 90 grados a la izquierda, ahí los chicos casi se me van. Y ahí yo no podía pedalear mucho más porque estaba ahí acalambrado, ¿no? Aunque ahí veo que los vatios salían, pues, ¿no? La cosa es que de ahí yo llegué. Yo me acuerdo que le decía a Daoui que le dé unos metros a Rafa, porque Rafa se había disparado un poco, ¿no? Yo le decía, no lo persigas, déjalo ahí para que gaste un poquito más, ¿no? Al final nos unimos de nuevo, todos los que estábamos en ese grupo, que éramos 5 o 6 creo, y ya estamos bastante cerca de llegar al sprint. Y ahí yo ya estaba pensando ya, ¿y cómo hago para resolver esto? Pues, o sea, porque somos varios. Los demás chicos no sé si son de mi categoría. De Rafa sí sabía que era mi categoría. Los chicos, los demás creo que no, porque son menores. Entonces, bueno, Daoui definitivamente no. Entonces, en ese repechito yo dije, a ver, me adelanto un poco, de repente por ahí no tienen piernas y no salen. Y lo miré a Daoui para que también salgan conmigo y poder tratar de irnos los dos, ¿no? Pero al final no pudo ser porque volteé para atrás y los chicos estaban ahí a rueda. Entonces Daoui ya me hizo esos últimos metros como de gregario, más o menos, ¿no? Entonces yo estaba en segunda posición. Ahí estaba mirando atrás para ver si alguien se quedaba o alguien trataba de salir o no. Pero la cosa es que ahí yo trataba de estar y creo que no estaba bien posicionado. Yo creo que el viento me venía de ese lado. Creo que debía estar del otro. Pero en todo caso, hasta ese momento sentía que estaba más o menos bien, los vatios no eran tan altos, ¿no? Pero ahí empezaron a asomar los demás muchachos. Yo no sabía si iban a disputar el sprint. El sprint es un poquito peligroso porque la llegada es ahí con mucha arena, no hay mucho espacio. Entonces ahí ese chico empieza a avanzar cada vez más rápido. Johan lo sigue y ahí sale Rafa. Entonces ahí no me quedó otra que seguir a perseguirlos. Tuve que ir a perseguirlos. Ya Daoui ya no podía hacerme ese cierre, ¿no? Tuve que cerrarlo yo solo. Y de pronto dije, bueno, aquí ya en algún momento tendré que sprintar. Ahí no veía la meta todavía, así que yo tenía que calcular más o menos mis 10 segundos ya. Pero Rafa salió muy pronto, entonces salía a su rueda y ni modo. Entonces dije, bueno, yo creo que aquí ya me paré en bielas y traté ya de alcanzarlo. Rafa estaba ahí sprintando sentado. Yo hacía todo mi mejor esfuerzo para poder pasarlo y la verdad que al final no pude. Me ganó Rafa, creo, por media bicicleta, ¿no? La verdad que estaba más fuerte, pues no hay nada que decir, hay que felicitarlo nomás a Rafa. Así que, bueno, ahí yo no sabía pues si nos habíamos jugado algo o no. Pero resulta que adelante había llegado un chico de la categoría de 50, menos de un minuto adelante de nosotros había llegado, así que bueno, no pudimos disputar el primer lugar. Pero bueno, esa fue la carrera. La verdad es que yo la pasé muy bien, la pasé excelente. O sea, la carrera no solamente el día del evento, sino el día previo. Me encontré con mis amigos de los Expresso Riders, con
con Jorge, con Sebas, con Dani, con sus respectivas esposas. Nos fuimos a almorzar, a tomar un cafecito, la pasamos muy bien el día previo. El día de la carrera fue full adrenalina, la verdad que la pasé muy bien. El post carrera muy bonito también, con los amigos conversando, comiendo pizzas. Y la verdad que la pasé muy bien. Yo estoy muy agradecido a la organización, a Allen, a mi amigo, mi colega y mi paisano Israel por haberme invitado, por haber participado en la modalidad de equipos también, que dicho sea de paso, quedamos primeros ahí. Creo que mi tiempo pudo sumar ahí para los 4 primeros. Y la verdad es que en resumen pues la pasé excelente. Ojalá que pueda participar en más carreras de este tipo porque la experiencia en general es muy bonita. Bueno, ahora sí pues al hotel y a descansar.